Todo empieza en medio del tedio de un turno nocturno que parecía no tener fin. En la oficina del CBI, la noche avanzaba lenta, con ese silencio pesado que se instala cuando no hay casos urgentes ni movimiento alguno. Para matar el aburrimiento, Patrick Jane decide entretener a los demás con algunos trucos de cartas. Baraja, mezcla y adivina cartas con esa facilidad casi irritante que tiene para leer a la gente. Rigsby y Cho lo observan con una mezcla de curiosidad y resignación, mientras él convierte una simple baraja en un pequeño espectáculo improvisado. Durante unos minutos, la monotonía se rompe con ese juego mental, hasta que llega la llamada que cambia todo. Un cuerpo ha sido encontrado en un callejón. Cuando Jane y el equipo llegan al lugar, la escena es simple y brutal. El cuerpo pertenece a Bill Sutton. Está tirado entre los contenedores de basura y la evidencia indica que murió por un fuerte golpe con un objeto contundente. No hay demasiadas señales del perpetrador, lo que sugiere que el atacante fue rápido, directo y probablemente inesperado. Mientras los técnicos empiezan a trabajar, Jane observa el cuerpo con esa atención casi distraída que suele tener cuando su mente ya está conectando las piezas. En cuestión de minutos lanza su primera teoría. Basándose en la complexión física del muerto, su estatura, su peso y algunos detalles más, concluye que Sutton debía ser jockey, un jinete de carreras, y como le gustan los nombres con cierta musicalidad, bautiza el caso de inmediato, el caso del jockey abandonado. El nombre le parece perfecto por la aliteración, aunque para el resto del equipo todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. Entre las pertenencias de Sutton aparece una servilleta de cóctel con un breve mensaje escrito a mano, «Perdóname». También encuentran un anillo, lo que sugiere que tal vez estaba relacionado con una relación sentimental o con alguna especie de reconciliación. Pero eso no es todo. Entre la evidencia aparece además una carta que pertenece a Rigsby, el as de espadas. Una de las mismas cartas que Jane había estado usando minutos antes en sus trucos. Ese pequeño detalle añade una capa extra de misterio. La investigación inicial confirma la intuición de Jane. Bill Sutton era efectivamente jockey. Había estado montando para el dueño de establos Cobb Holwell, aunque solo durante las últimas 3 semanas. Antes de eso, había estado fuera del mundo de las carreras durante bastante tiempo. Nadie parece saber exactamente por qué desapareció de las pistas ni cómo logró volver tan de repente. Holwell afirma que lo conocía desde hacía años, que eran amigos de larga data y que decidió darle una oportunidad cuando vio que Sutton volvió a buscar trabajo. Mientras el equipo sigue reuniendo información, Jane se aleja por su cuenta, como suele hacer cuando quiere observar el entorno sin interrupciones. Termina en el hipódromo rodeado de apostadores, entrenadores y gente que vive y respira carreras de caballos. Ahí se encuentra con Ellis Barnes, otro antiguo jockey, y con un hombre más que parece conocer bastante del ambiente. Jane, con su habitual aire despreocupado, les propone una apuesta. Le dice que puede predecir cuáles serán los 3 caballos que van a terminar primeros en la próxima carrera. Los hombres claramente se burlan de la idea, convencidos de que está fanfarroneando. Jane acepta el desafío con total tranquilidad. Observa durante un rato, analiza el ambiente, las apuestas, el lenguaje corporal de quienes rodean los establos y finalmente hace una predicción. Cuando termina la carrera, los 3 caballos llegan exactamente en el orden que Jane había dicho. La sorpresa de los 2 hombres es muy evidente. Para ellos parece una demostración imposible de intuición o talento. Pero Jane se limita a sonreír como si no fuera gran cosa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Cho y Rigsby siguen otra pista relacionada con Sutton. Van a un complejo de apartamentos buscando a Linda Lecure, la exnovia de la víctima. Apenas llegan, ven a una chica que al notar la presencia policial sale corriendo. Cho y Rigsby la persiguen por el pasillo y finalmente logran detenerla. Resulta que la joven no estaba huyendo por el caso de Sutton, sino porque tenía una orden judicial pendiente por otro asunto. Aún así, deciden llevarla a la estación para interrogarla. Una vez ahí, la mujer cuenta toda su historia. Bill Sutton había sido expulsado del mundo de las carreras. Oficialmente estaba vetado para montar.
Además, tenía problemas serios de temperamento. Según ella, todo se había vuelto evidente una noche en la que salían juntos. Mientras conducían, tuvieron un pequeño choque con otro coche. Nada grave, solo un golpe leve en el parachoques. El conductor del otro vehículo empezó a comportarse de forma agresiva, intentando intimidar a Sutton. Pero la reacción de Sutton fue completamente desproporcionada. Se lanzó contra el hombre con una violencia brutal. Lo golpeó hasta romperle huesos. Fue una paliza salvaje, mucho más allá de lo que justificaba la situación. Para Linda, ese momento fue suficiente. Al día siguiente lo dejó y se marchó, y desde entonces no habían vuelto a verse. Cho, entonces, le muestra la servilleta con el mensaje de perdón y el anillo encontrado junto al cuerpo. La idea es clara. Tal vez Sutton estaba intentando reconciliarse con ella la noche en la que murió. Pero Linda niega haberlo visto. Dice que no tuvo contacto con él desde que lo abandonó. Mientras tanto, en los establos del hipódromo, otra escena empieza a revelar nuevas tensiones dentro del mundo de las carreras. Cobb Holwell descubre a Frank Lockhart, un dueño de establos rival, merodeando cerca de sus caballos. La confrontación es inmediata. Los dos hombres comienzan a discutir con evidente hostilidad, lanzándose acusaciones y provocaciones. La rivalidad entre ambos es conocida y el ambiente se vuelve rápidamente tenso. La discusión se interrumpe cuando aparece Sam Starks, la nueva jockey de Holwell. Está intentando controlar a un caballo particularmente nervioso llamado Pollock's Dream. El animal se muestra inquieto, difícil de manejar, casi salvaje. Cerca de él se encuentra su hermano gemelo, Castor Foley, un caballo mucho más dócil y tranquilo. Sam explica que, a pesar de la energía de Pollock, el caballo que correrá en la próxima carrera será Castor's Foley. En ese momento, Jane recibe nueva información sobre el pasado de Sutton. Años atrás había provocado un choque múltiple durante una carrera, una caída en cadena que dejó a varios jinetes heridos. Entre los lesionados estaba precisamente Ellis Barnes, y esa conexión empieza a hacer que el caso se vuelva mucho más interesante. Sutton no solo era un jockey con problemas de carácter, también tenía enemigos dentro del mundo de las carreras. El choque que había provocado años atrás no fue cualquier incidente, había dejado varios jinetes lesionados y había arruinado carreras deportivas. Entre los más afectados estaba Ellis Barnes, el mismo hombre con el que Jane había estado apostando en el hipódromo. Sam se muestra nerviosa desde el primer momento, demasiado nerviosa, y Jane lo nota enseguida. Durante la conversación, Sam intenta actuar con normalidad, pero sus respuestas tienen pequeñas inconsistencias. Jane, con su habitual forma indirecta de presionar a la gente, señala con calma que ella no es muy buena mintiendo. Sam insiste en que nadie la está amenazando y que todo está bien, pero su lenguaje corporal dice lo contrario. Lisbon también lo percibe. La mujer está claramente asustada por algo. No tienen que esperar mucho para descubrir qué es. A poca distancia, ven a Ellis Barnes acercarse a Sam y comenzar a hablarle en un tono claramente intimidante. No es una conversación amistosa. Barnes la presiona, le habla muy cerca, con la actitud de alguien que está recordándole la fuerza que debe obedecer ciertas instrucciones. Lisbon y Jane intervienen de inmediato. Barnes intenta restarle importancia a la situación cuando los agentes se acercan, pero ya demasiado tarde. El CBI lo lleva a la comisaría para interrogarlo. Al principio, Barnes se muestra desafiante, niega cualquier implicación y se niega a decir quién lo envió a intimidar a Sam. Pero Cho entra al interrogatorio con una estrategia distinta. Se presenta como si fuera un funcionario del Comité Regulador de Carreras de California. Con total seriedad, le explica a Barnes que divulgar información interna o manipular carreras puede destruir su carrera definitivamente y traerle consecuencias legales muy graves. Barnes empieza a comprender que su situación puede volverse mucho más peor de lo que imaginaba. Entre la presión de Cho y la investigación de Lisbon, finalmente decide hablar. Confiesa que quien le pagó para intimidar a Sam fue Frank Lockhart, el rival directo de Cobb Holwell. Según Barnes, Lockhart quería asegurarse de que Sam no hiciera nada inesperado durante la carrera.
Con esa información, el equipo va directamente a hablar con Lockhart. El hombre no intenta ocultar demasiado la situación. Admite haber contratado a Barnes para presionar a la jockey, aunque intenta justificarlo como una simple maniobra estratégica dentro del mundo competitivo de las carreras. Para él no era nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando la conversación empieza a acercarse demasiado al asesinato de Sutton, Lockhart cambia de actitud y decide llamar a su abogado. La conversación termina ahí. Mientras tanto, Jane ha estado prestando atención a otro detalle que había surgido varias veces durante el caso. Van Pelt había mencionado más de una vez que creció rodeada de caballos. Ese pequeño comentario despierta la curiosidad de Jane, así que decide llevarla al hipódromo. Cuando llegan a los establos, Jane comienza a observar atentamente a Sam, a los caballos y a todo lo que pasa alrededor. Después, convence a Sam de que deje a Van Pelt que monte uno de los caballos para dar una pequeña vuelta. Sam acepta, aunque con cierta incomodidad. Van Pelt monta correctamente, con la silla puesta y todo el equipo adecuado, dando una vuelta tranquila alrededor del recinto. Parece una simple escena sin importancia, casi una pausa dentro de la investigación. Pero entonces Jane hace algo inesperado. Sin previo aviso, pone a Van Pelt sobre Pollock's Dream, el caballo inquieto, y además sin silla. El caballo apenas aguanta unos segundos antes de empezar a moverse con fuerza. Sam entra en pánico inmediatamente, corre hacia ellos y exige que se bajen del animal de inmediato, claramente aterrorizada por lo que podría pasar. Jane se disculpa con su típica sonrisa tranquila y deja que Van Pelt se baje. Para Sam parece solo una imprudencia absurda, pero para Jane ese pequeño experimento acaba de darle toda la información que necesitaba. Ha observado la reacción de Sam, la diferencia entre los dos caballos gemelos y ciertos detalles en su comportamiento que los demás no habrían notado. En silencio, empieza a reconstruir una teoría mucho más grande de lo que parecía al principio. El caso del jockey asesinado ya no se trata solo de una pelea o de un ajuste de cuentas. Empieza a parecer algo mucho más elaborado. Y todo apunta a que la carrera que está por disputarse será la pieza final de este rompecabezas. Llega finalmente el día de la carrera y el ambiente en el hipódromo está cargado de tensión. La tribuna está llena, las apuestas se mueven con rapidez y los caballos empiezan a prepararse para salir a la pista. Sin embargo, hay un pequeño problema para el equipo del CBI. Patrick Jane ha desaparecido. Lisbon no sabe dónde está, y eso ya es bastante habitual, pero esta vez la situación es diferente porque todo parece apuntar a que algo importante va a pasar dentro de la carrera. Mientras los agentes observan el movimiento en los establos y en las gradas, Jane aparece brevemente, solo para hacer algo completamente inesperado. Va directo a las apuestas. Sin explicar demasiado, coloca $10,000 a favor de Castor's Folly para ganar la carrera. La apuesta tiene probabilidades de 100-1, lo que significa que prácticamente nadie cree que ese caballo tenga posibilidades reales de ganar. Es una jugada absurda para cualquiera que entienda mínimamente de carreras. La noticia llega rápidamente hasta Cobb Holwell. Cuando el dueño del establo se entera de lo que Jane acaba de hacer, entra en pánico. Corre a confrontarlo y le exige una explicación. Jane, con absoluta calma, empieza a hablar como si estuviera describiendo algo completamente obvio. Le dice que sabe lo que hizo. Howell intenta fingir confusión, pero Jane continúa explicando su teoría paso a paso, reconstruyendo el plan con una claridad que empieza a poner nervioso al dueño del establo. Según Jane, Holwell ideó un truco para manipular la carrera, aprovechando que tenía dos caballos gemelos, Pollock's Dream y Castor's Folly. Los dos animales son prácticamente idénticos. La diferencia es que Pollock's Dream es mucho más rápido, más fuerte y mucho más competitivo. Castor's Folly, en cambio, es más dócil pero claramente inferior en velocidad. El plan de Holwell consistía en cambiar a los caballos en secreto antes de la carrera. Oficialmente, Castor's Folly sería el que iba a competir, pero en realidad el que saldría a la pista sería Pollock's Dream.
De esa manera, podía apostar enormes cantidades de dinero con probabilidades altísimas y ganar una fortuna cuando el caballo débil terminara ganando de forma inesperada. Era una estafa perfecta, excepto por un problema: Bill Sutton. Sutton había descubierto el plan y se negó a participar. No quiso formar parte del fraude ni guardar silencio, y ese fue el momento en el que se convirtió en un obstáculo. Según Jane, Holwell lo citó en el callejón con la excusa de hablar o arreglar las cosas, y ahí lo mató con una llave de tuercas. Luego obligó a Sam Starks a seguir adelante con el plan bajo presión. En la pista, Sam Starks monta el caballo que todos creen que es Castor's Folly. En cuanto Jane termina de exponer el plan, Holwell comprende que ya no tiene salida. Intenta escapar, pero en ese mismo momento, Lisbon, Cho, Risby y Van Pelt ya se están moviendo. Los agentes salen corriendo tras él entre la multitud del hipódromo. Howell intenta perderlos entre los pasillos y los estacionamientos, pero el equipo del CBI no tarda en atraparlo. Finalmente, lo detienen cerca de su camioneta. Dentro del vehículo encuentran la pieza clave de la evidencia: una llave de tuercas con rastros de ADN de Bill Sutton. Es el arma que utilizó para matarlo en el callejón. Castor's Folly oficialmente acaba de ganar la carrera. La apuesta de Jane parece haberse convertido en una fortuna. Sin embargo, cuando todo termina y el equipo vuelve a reunirse, Jane admite algo que cambia completamente la perspectiva de lo que ocurrió al principio de la investigación. En realidad, él no sabe leer caballos. Todo aquel espectáculo que hizo frente a Ellis Barnes y el otro apostador en la primera carrera fue simplemente un truco estadístico. Para hacerles creer que tenía una habilidad especial, Jane había apostado dinero a todas las combinaciones posibles de 3 caballos en esa carrera. Así, sin importar el resultado, siempre podría aparentar que había hecho la predicción correcta. No era intuición, era simple manipulación. Y gracias a esa ilusión logró que todos creyeran que podía anticipar resultados en el hipódromo, lo que le permitió acercarse a los sospechosos, observar sus reacciones y finalmente descubrir toda la verdad detrás del asesinato de Bill Sutton. Al final, como muchas veces ocurre con Jane, el verdadero truco no estaba en las cartas, sino en los caballos. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy cubriendo toda la serie caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.